Hola, buenos días. Hoy quiero comentarte lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Dice la palabra que Jesús había hecho un gran milagro, que era la multiplicación de los panes. Después de hacer este milagro, donde más de 5,000 hombres, sin incluir niños ni mujeres, habían comido, los discípulos estaban alegres, contentos, con una fe increíble. Jesús les dijo a sus discípulos que se adelantaran, que Él los iba a alcanzar más tarde, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran a la orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí solo. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús le respondió: «Ven». Pedro saltó de la barca y, caminando sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó y, como que empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y el viento amainó, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genesaret. Amén. La palabra de Dios nos dice que los discípulos se adelantaron. Y en eso, la barca fue azotada, ¿verdad?, por la tempestad, por los vientos. En los momentos de tempestad, tenemos dos opciones: afrontarla con fe o esperar a que pase. Es claro el ejemplo que nos pone la palabra de Dios a través de este pasaje de la Biblia. Los discípulos se adelantaron sin Jesús. Ellos se sentían fuertes, llenos de gracia, ya que habían sido testigos del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero aún con esto, cuando se adentraron al mar y comenzó a agitarse, a golpear la barca, en esos momentos su fe fue decayendo. Fue creciendo el miedo. A lo lejos Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua, y al mirarlo sintió confianza y quiso caminar hacia Jesús sobre el agua. Cuando iba caminando, Pedro sintió la tempestad con más fuerza, y en ese momento Pedro dejó de mirar a Jesús para mirar la tempestad. Es ahí cuando Pedro cae y Jesús lo rescata, diciéndole: «Hombre de poca fe». La palabra nos llama a mirar a Jesús en todo el tiempo, y más en los tiempos de tempestad. El mirar los problemas, las dificultades, las enfermedades, la pobreza, solo nos hace hundirnos más. Es necesario que miremos a Jesús para poder caminar sobre la tempestad que pueda haber en tu vida. Caminar con fe hacia Jesús, con Jesús a nuestro lado, y en la barca de nuestra vida la tempestad se calmará, y así podremos llegar a tierra firme. Amén.